Bueno, hola nuevamente. Hacía rato que no grababa episodios de Hablemos de la Muerte y volviéndome a conectar con el tema los podcasts, no porque me haya desconectado del laborar día a día en el acompañamiento en fin de vida y muerte, sino porque estaba distanciado, pero lo retomo. Y hoy retomando quiero invitar por segunda ocasión en podcast, porque ya había hablado con ella en live, a Sara Holguín. Ella es un ser muy especial que quiero mucho y que a juicio mío tiene un amplio conocimiento del plano energético, del plano espiritual. En consideración de que es una persona extremadamente joven, no voy a decir la edad, tiene menos de 40, pero pues como eso como que es pecado decirlo en Colombia y más de si es de una mujer, no voy a hacer mención de su edad, ¿cierto, Sara? Pero pienso que es una... Hola, Juan. ¿Cómo estás, pues? ¿Cómo te ha ido? Entonces pienso que es una... Muy bien, gracias por la invitación. Acá estaba aguantándome la risa. Bueno, pienso que es una gigantesca maestra con un amplio conocimiento y un vasto conocimiento de ese supuesto otro lado que realmente hace parte de este mismo lado, pero que no tenemos la capacidad de percibirlo. Y hoy, pues, hablando del tema de muerte, hablemos de la muerte con Sara. Yo quiero hoy, Sarita, que conversemos de qué pasa cuando morimos, porque es que tenemos una cantidad de teorías, una cantidad de información, una cantidad de imaginarios, pero tú, que en los años que llevas como acompañante pasando almas o pasadora de almas, y Ujú. ahora en la actualidad estás ampliando más ese espectro a el tema de canalizadora de almas, y que nos cuentes desde lo que sabes, desde lo que te han dicho, de lo que te han comunicado los seres de luz, las almas en canalización, los desencarnados. ¿Qué nos pasa cuando morimos? Sara, bienvenida nuevamente a este podcast. Ojalá no sea solo el segundo, que se vengan muchos más, porque, como digo, tiene Seguro. mucha información. Sí, seguramente que sí. Bienvenida. Juan, gracias por la invitación. Siempre me encanta compartir esos espacios y poder como contar parte de mi experiencia y de lo que hacemos en el día a día y que nos ha inspirado de alguna forma, pues también a vivir, porque yo siento que la muerte también nos inspira a vivir. Bueno, hay mucho por hablar. Digamos que lo primero es, no importa revelar mi edad, tengo 32, hace Una aproximadamente pipiola, 6 una años. pipiola. Hace más o menos 6 años vengo acompañando a trascender a quienes han fallecido. Hace 2 vengo canalizando el alma de quienes estamos vivos para reconocer los registros sagrados de la vida, o como se conoce, el plan del alma. Y bueno, digamos que es un aspecto que tengo muy verificado desde mi canal, ¿cierto? Lo que les puedo compartir es desde mi canal. Y bueno, lo primero que ocurre Bueno, pues Pate, cuando... cuéntanos, cuando tú dices que es mi canal, porque algunas personas dicen mi canal, entonces dices, ve, ¿será YouTube, será Instagram? ¿Cuál es tu canal? Entonces, cuéntales qué es tu Ok, canal y mi qué es el canal, canal. mi canal es la forma en la que yo recibo información de seres de luz, que son o sea, que se llaman canalizadores. Todos aquí en la Tierra tenemos habilidades espirituales y unos las despiertan y otros no. ¿Cómo lo sé? De acuerdo a las elecciones del plan del alma. Entonces, en esa elección que yo hice, decidí ser canalizadora. Eso quiere decir que mi energía, mi vibración, mi sensibilidad transmite unos mensajes específicos. Entonces, yo les voy a hablar desde los mensajes que a mí me entregan, pues porque también tengo como la fiel apreciación de que hay mucha información y no hay solamente una parte de la historia que sea verdadera, sino que nos vamos todos acompañando para ir construyendo una gran pieza donde vamos como incorporando diferentes perspectivas. Entonces hoy les Y, voy a contar mi perspectiva, bueno, porque ese es entonces, mi canal. arranquemos de cero. Juan David Listo. Osorio le dio un patatús y se murió. En Ok. este momento hay un muerto al lado. ¿Qué pasa con ese Juan David Osorio que se muere? No con el muerto, pues porque eso ya sabemos qué pasa desde lo Pues que con se el hace cuerpo físico. culturalmente, pues con el cuerpo físico, o lo entierran, o lo incineran,
o algunas culturas lo ponen en una pira funeraria que ya no se usa casi, o en un pilastro a 6 metros arriba de la tierra para que lo coman las aves de rapiña, entre muchas otras formas Ujú. que hay. Y hay un tipo que me parece maravilloso que se llama Luis Vincent Thomas, que escribió un libro que se llama Antropología de la Muerte y otro que se llama El Cadáver, y habla de las culturas, qué es lo que hacen con el muerto. No te alcanzas a imaginar la cantidad de procesos, rituales y actividades que se hacen con el muerto, que nosotros nada menos quedamos en inhumación, que es el entierro, y en cremación. Bueno, entonces me morí, ya me Juan se desencarné. murió, te ¿Qué sigue? desencarnaste. Entonces, bueno, entras y todos entramos a un proceso que se llama transición. Ese proceso lo confunden mucho con la trascendencia. Entonces, estos dos términos van a ser súper importantes en esta conversación. ¿Qué es la transición? Es un darme cuenta. Entonces, Juan David sale del cuerpo físico y empieza a reconocer qué está pasando. Porque, ¿qué pasa? Juan David sigue siendo Juan David. Hay cuerpos energéticos que nos extenderíamos un montón hablando de este tema, pero para hacerlo como un poquito más o menos, voy a mencionarles algunos. Entonces, tú sigues teniendo esos cuerpos energéticos y los que más tienen como un impacto en ese instante es el cuerpo emocional, el cuerpo de luz y el cuerpo astral, ¿cierto? Cada uno tiene una función específica, todos son energéticos. ¿Qué pasa? Que también aquí tenemos personalidad. Entonces muchas veces creemos que cuando un ser ya falleció, inmediatamente se convierte en un ser de luz. Eso, por ejemplo, es una creencia que tenemos muy arraigada y sobre todo desde la religión. Pero ¿qué pasa? Ese ser sigue siendo Juan David, con su luz y con su sombra. A medida que Juan David va caminando hacia la luz, va integrando y va recordando como en una versión superior quién es, pero hasta ahí sigue siendo tú. No tengo, Imagínate tengo que una es como, pregunta. Sigo siendo dime, yo. Pero hay una película que yo me vi hace muchos años, tú estabas muy chiquita, tú no estabas, se llama Ghost, la sombra del amor, que era con una viejota que se llama sí, Demi Moore. Y me la he cuando el man visto, se muere, el man adquiere la misma forma de luz de sí. la forma física. ¿Qué forma tengo yo cuando me muero? Porque nosotros nos pintan pues el ser energético como si fuera una chispa de luz, como si fuera una estrella o una bola luminosa. ¿Qué forma tiene ese ser cuando muere? Entonces mira, por ejemplo, ahí yo los reconozco con la misma apariencia física a la que tenían como el cuerpo biológico. Sigues teniendo una imagen muy similar a como eras a algunos, los veo un poquito más mayores o un poquito más jóvenes. Al general, muy similar a como la familia me comparte la foto, que es uno de los aspectos que yo pido para acompañarlos a trascender, nombre completo y cómo falleció, no pido nada más. Entonces es muy similar. Y en esa similitud, entonces empieza un proceso de reconocimiento de la realidad, que es lo que te iba a decir, que es como cuando tú te vas a descansar. Tú te acuestas en la noche y en la mañana tú abres tus ojos y empiezas otra vez como a decir dónde estoy, cómo me llamo, quién soy, qué tengo pendiente hoy, para dónde voy. Y lo mismo pasa a ellos. Es como un cerrar y abrir los ojos, solo que mucho más rápido. Y yo le llamo que hay un mini shock. Ese mini shock, ¿qué pasa? Que es como un cúmulo de sensaciones donde ya el ser empieza a verificar que no puede tocar la materia, que es uno de los aspectos más confrontadores en el otro lado, pues porque acá estamos en un plano dimensional donde casi que la realidad se basa en lo que puedo tocar, en lo que puedo sentir. Y la gran dificultad es realmente abrir la perspectiva, que esto es simplemente una mínima parte de todo lo que hay afuera, que es invisible a nuestros ojos. Aún así existe. Entonces ellos empiezan en ese momento, algunos a tener manifestaciones físicas, a tocar puertas, ventanas, a sonar llaves, prender y apagar la luz, dependiendo entonces de qué, de cómo falleció. Ese cómo falleció es súper importante, Juan, en el otro lado. No es lo mismo que tú me digas, Saris, yo fallecí después de una enfermedad y yo tuve el tiempo de hacer la reflexión, de despedirme de mi familia, de aceptar
que ya se estaban agotando los minutos, los días, y pude resolver lo que tenía que hacer, dejé todo organizado. A que tú me digas, no, es que tuve un accidente, yo no supe qué pasó, no me pude despedir de nadie, tenía un montón de cosas por hacer, acabé de cumplir sueños. Entonces mira que las posturas son completamente distintas. O a alguien que simplemente se acostó, tenía su vida en paz, iba siendo consciente en reconocer quién era, no le tenía miedo a la muerte, y cuando llegó al otro lado uno dice, no, está demasiado claro, y está viendo la realidad. ¿Qué pasa? Que en el otro lado, porque ellos entonces nos escuchan y nos pueden ver, como si estuvieran todavía con el cuerpo físico. Lo único de lo cual se desprendió fue ese cuerpo. El ser como tal sigue teniendo, acuérdate, la percepción que tenía cuando estaba vivo. Entonces, en ese orden de ideas, Estamos en hablando ese... de ver y escuchar, no la percepción Ujú. de sentir. O sea, el sufrimiento No, ellos vinculado también al cuerpo, sienten una parte, sí. que para Ok, allá iba, ok. para allá iba. Entonces, listo. Entonces es ver y escuchar. ¿Qué pasa en esos primeros instantes? Que al escuchar a su familia y al ver a su familia, ahí digamos que refuerza o no refuerza a lo que yo le llamo el mini shock. Si yo veo que mi familia está muy angustiada, tiene mucho dolor, y empiezan a hacer reclamos de por qué te fuiste, sin ti no puedo vivir, ven, llévame, quédate, te quiero sentir, un montón de expresiones que aunque son muy válidas y reconozco el dolor que hay en esos momentos, también reconozco que impactan. Hay una creencia que hay, o sea, que está muy arraigada también, y es que hacemos que ellos se queden. Entonces la gente dice, no llore porque hace que beber no se vaya, no llore porque va a estar triste. Yo soy abanderada de decir que las lloradas son súper necesarias. Lo mismo, vamos desde la misma percepción. ¿Desde dónde? Si es de darle gracias por el hombre que fuiste, la mamá que fuiste, el hermano que fuiste, el compañero de vida que fuiste, por lo que me entregaste, por lo que construimos, o si es de lo que nos faltó por vivir, ¿cierto? Que desde el faltar por vivir hay mucho dolor, hay mucha frustración, hay mucha rabia. Entonces, desde esa perspectiva, ellos empiezan a decir, no, yo no me puedo ir, yo veo a mi familia que está muy mal, yo cómo voy a seguir mi luz, cómo voy a avanzar, y ahí se conectan con el cuerpo emocional, que aunque ellos no sienten como sentimos nosotros de intenso, yo también canalizo lo que ellos sienten. Entonces, por ejemplo, hoy tenía hoy justamente acompañé a un ser a trascender, un señor muy mayor, y yo le decía a su hija que estaba sintiendo que en el relato que él me estaba contando, él decía que no se arrepentía de nada, que no se arrepentía de nada, que no se arrepentía de nada, pero como esas cosas que tú dices, aquí hay algo que no me cuadra, pero obviamente quién soy yo para juzgar lo que él me está diciendo, no. Sin embargo, como yo logro canalizar algunos dolores de ellos antes de morir, entonces ahí me doy cuenta qué tan fuerte fue la muerte, y también logro canalizar la emoción que tenían en vida y la que tienen en ese momento, solo que ya es un poquito menor a como era aquí. Yo sentía un vacío muy grande cuando él me estaba diciendo eso, y yo le dije a la hija, mira, yo te voy a decir la verdad, porque yo, digamos que mi interés es que ella pueda tener la mayor cantidad de información para hacer su proceso de duelo, y eso que habían pasado muchos años. Él me dice que no tenía nada que arrepentirse. Yo veo que él te entregó un mensaje para que tú no tengas que vivir algo que él vivió, pero estoy entendiendo que es en pareja, cómo era él con su pareja, y resulta que ahí estaba el talón de Aquiles. Pues no voy a dar muchos detalles porque es muy íntimo, pero yo dije, o sea que aquí sí estaba el vacío, y él sí se arrepintió de algo, y la hija me lo reafirmó. Pero él también pasaron, o sea, después de su muerte han pasado 7 años. Él también es una conciencia que está evolucionando, entonces allá pudo hacer como su reflexión personal. Sin embargo, hay cositas que aunque uno diga, ay, sí, ya no me duele, en el fondo sí duele. Entonces eso yo lo detecto. Entonces mira que esas pequeñas acciones van permeando
que un ser se vaya o no. Entonces vuelvo al redil. Entonces ellos van a ver que la familia tiene como un impacto grande en ese sentir para avanzar o para quedarse. Y también depende mucho de las cosas, como te dije ahorita, si están organizadas o si no. Creo que tú y yo tenemos un propósito muy grande y es también hablar de la muerte para que las personas se den cuenta que es algo que está ahí al ladito, así como tú dices, que se tomen un café con la muerte, porque nadie sabe cuándo va a llegar. Entonces, parte de cómo nos recibe el otro lado también incide mucho la forma en la que uno aquí tuvo la conciencia de conversar con esa muerte, que para alguien puede ser simplemente un nombre o para alguien puede ser un ser, independiente de cómo cada uno lo perciba, si como un verdugo o si como un ser que lo acompaña amorosamente, pues uno necesita hacerle frente a eso, pues porque nadie nos vamos a salvar. Entonces, mira que desde ahí ya hay muchas aristas que empiezan a determinar que ese ser llegue al otro lado de una u otra forma. Después de eso, hay unos días muy importantes que son las 2 primeras semanas, que son esos 15 días. Yo, por ejemplo, Hombre, te voy a interrumpir, antes, antes de que nos vamos para el tema. dime, dime. Sobre lo que yo he leído en mucha literatura, en temas escatológicos, en temas de mitología y demás, se recomienda, que ya lamentablemente para mí, Juan David Osorio, no se hace, y es dejar el cuerpo del fallecido unas horas en la casa, por lo Ujú, que estás diciendo, o sea, el otro sale aturdido de ese cuerpo, o sea, se bajó del carro, pero este sigue siendo mi carro, pero como que estoy al lado y no adentro del carro donde debería estar, claro. y voy asimilando eso. Entonces, ¿qué tan responsable, yo no sabría si es la palabra a usar, o tan adecuado es dejarlo algún tiempo? Y si dejarlo, ¿cuánto sería el tiempo aconsejable para dejar ese muerto antes de que un servicio funerario lo recoja y se encargue sea de cremarlo o de preservarlo temporalmente porque van a hacer una velación o simplemente de llevarlo a un entierro o lo que se vaya a realizar? Juan, mira, esa parte es súper importante, gracias por decirla. Digamos que en ese orden de ideas, cuando alguien sale del cuerpo físico y empieza a sentir todo lo que yo te estoy diciendo, entonces hablemos pues del cuerpo biológico. Hay un cuerpo que está ahí y él se está reconociendo y como ellos ven y escuchan absolutamente todo, es inevitable no vernos. Entonces eso es algo que también me parece valioso que las personas escuchen, que algunos cuando yo les cuento eso me dicen, Daris, no, qué miedo, yo no me quiero ver muerta. O otros me dicen como que, ay, ¿cómo me iré a ver? Es una realidad. O sea, necesitamos aceptar que es como vernos a un espejo, solo que acostaditos en X o Y espacio. Con lo que dices, en ese orden de ideas, para bajar la revolución, claro que es súper importante y ojalá todas las personas tuviéramos esa oportunidad de quedarnos o que el cuerpo físico más bien esté reposando unas horas. La cantidad de horas, yo creo que no podría decirte cuál es la correcta, porque eso depende de muchos factores, de la familia, de las creencias, de muchos aspectos, de la funeraria, ¿cierto? Sin embargo, el mayor tiempo que se pueda prolongar antes de que llegue la funeraria para hablarle, expresarle palabras bonitas, para hacerle inclusive masajes de cuerpo, que en la antigüedad se hacían y que hacía parte de un ritual muy bonito, porque también no solamente es dar las gracias a ese ser que compartió contigo y que nos convertimos en energía, sino que es también darle las gracias a ese cuerpo que sostuvo a ese ser amado, como cuando uno se va de un lugar, como tu primer hogar, y uno dice, ay, gracias por recibirme, gracias porque aquí yo pude encontrar una forma de vida bonita y sacar mis alas, pongamos ese ejemplo. Lo mismo pasa con el cuerpo, gracias por haber permitido que mis latidos estuvieran dentro de ti, que mis respiraciones tú las hubieras contenido, que mis angustias, que mi felicidad tú también las hubieras eh, llevado en cada segundo. Entonces, como que hacerle una reverencia a ese cuerpo biológico es uno de los actos de amor más grandes también que podemos hacer por ese ser y también le ayudamos
a que se pueda dar cuenta de la realidad. Mm, Esto en una casa es mucho más fácil de tener. Tú me dirás en un hospital qué tan fácil es, eh, que no creo que sea tan sencillo que dejen a la familia horas en una habitación con un ser querido. He conocido historias que sí, no es tan fácil, sin embargo sí he conocido. De pronto en accidentes, mira que ya son como niveles de, ya no es tan fácil que eso se pueda generar y eso tiene también un sentido para el ser que falleció y la forma en la que cada uno de nosotros vamos a morir también tiene un propósito porque nada ocurre por el azar y eso va a determinar el próximo aprendizaje que tengamos al aterrizar al otro lado. Mm, pero claro que es muy valioso, pues para poder como hacerlo lo más suave posible. Yo siempre seré partidaria de que el proceso de la muerte se aborde desde la mayor suavidad. Es lo suficientemente doloroso en términos de desprendimiento, porque inevitablemente tenemos apego y amamos a los seres queridos, así nos preparemos, como para agregarle más carga, como en shock. Y creo que para la familia también puede ser lindo para empezar a aceptar y empezar ese proceso del duelo, porque pues tú también más que nadie sabes que hay un momento donde uno dice, ¿será que esto es cierto? ¿Será que no? Uno se levanta con la sensación de que esto es mentira, de que eso fue un sueño, de que desde se iba a llamarte y decirte aquí estoy, no te preocupes, y no. Entonces también es el momento en que la familia tenga de tiempo, hace parte también de sumarle como por lo menos un poquito de calor en medio del frío de la separación para empezar ese proceso de reconocer que hay una vida que se transforma y que, como te lo he contado en otros momentos, cuando un ser se va, una parte de nosotros también se muere, así como él murió el cuerpo físico, una parte de nosotros también. Entonces, ¿qué hago conmigo? Pero digamos que ese es otro tema, Bueno, ¿cierto? fíjate que lo que mencionas ahorita de acariciarlos, masajearlos, Sí, en diciembre del sí. año pasado, si mal no estoy, hice un podcast con una mujer que es tanatopractora, o sea, son los que se Ujú, encargan de arreglar los cadáveres para o haber una exposición en una funeraria o en una velación o ujú. para arreglarlos porque quedaron muy dañados por un accidente, por X o Y motivo. Todos los que se encargan de la preservación de estos cuerpos mientras se hace alguna otra proceso final. Y ella como tan autopractora me decía, ves que yo en este proceso, pues yo cuando lo estoy preparando, yo pregunto muchas cosas, quién era, qué hacía, a qué se Ujú. dedicaba, a qué le gustaba. Y mientras ella Súper lo iba lindo. organizando, les conversaba, les contaba Ujú. historias, les decía, aquí está tu papá, aquí está tu mamá, me trajeron tu ropa, me trajeron tal cosa, me contaron cosas, hacías Lindo. esto, que hacías aquello. Y usando aceites, les hacía masaje al muerto para soltarlo, irlo preparando para lo que ya se seguía después de ese proceso de preservación. Entonces es muy bonito que lo menciones porque que esta mujer, dentro de su formación para la preservación, también creía en que ese ser inerte ya algo recibía y que seguramente es lo que tú estás hablando, lo recibe el ser de luz que acaba de desencarnar. Y en cuanto al tema de los tiempos, yo no sé del contexto de la numerología, pues que se dice tantas cosas, pero he escuchado que hablan de 6 o 9 horas mínimo dejarlos en el sitio donde están, en la casa, en la habitación del hospital, en el cubículo de urgencias. En la casa obviamente es más sencillo, es más que la familia quiera, no depende de la funeraria no determina el tiempo, eso lo determina la familia. Pero si pasa Ok. más de 18 horas en un clima cálido como el de nosotros, que obviamente ya empieza a iniciar procesos de secreción y descomposición, pueden tolerar Ujú. 24 horas, hay veces un poquito más, en clima frío toleran más tiempo. Y en las clínicas es más dialogar con quien está a cargo del servicio, generalmente un enfermero o enfermero profesional, porque la necesidad de llevarse el cuerpo de la habitación
no es por el tema funerario, es por un tema económico, porque es que hay que rotar la cama, o sea, ya se murió tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu hijo, tu hermano, necesitamos esta cama para un vivo. Es ahí donde está la Ujú. premura de hay que sacarlo para una sala de transición, pero si se habla con el profesional y se le dice nosotros queremos dejarlo aquí 3 horas, ellos pueden ser condescendientes y decir listo, lo quedo esa cama durante 3 horas y ya después de ese tiempo se habla con la funeraria para que recojan el cuerpo. Entonces, ahí dejo eso, no sé qué implicación tendrá Muy esas 6 o 9 horas. Yo creo que la mayor cantidad, pues yo creo que ya tú nos dijiste más de 18, pues ya uno lo piensa. Sin embargo, como que en medio de todo lo que estamos viviendo, pues la mayor cantidad de horas, mm, pues es muy importante. Y así como lo que me estás contando de esa mujer, porque es súper linda, y que es un ejemplo de lo que las familias pueden hacer. Y conversarle y como mami, papi, ¿te acuerdas cuando hicimos esto, cuando fuimos a tal parte? Eh, Siento como un agradecimiento muy profundo por este momento y son ejemplos que a veces las personas dicen como que, ay, eso se puede hacer. Y sí, pues claro, porque ellos también están ahí escuchando y decantando y hace también como que ese momento, porque para mí también es una realidad, es un poquito solo, porque es como de, ya estoy conmigo, nadie va a venir a como hacerme algo en términos de resolver la vida, pues porque inclusive ni siquiera me ven. Entonces, también uno prepararse en la vida estando con uno mismo, reconociéndose interiormente, hace que ese momento en que uno está hablando con la familia sea como de me tengo a mí mismo y también valoro lo que está pasando, y honramos todos una historia que fue de X o Y manera, algunas habrán sido hermosas, otras con situaciones un poquito más confrontadoras, sin embargo a la final nos elegimos como almas y como qué bonito que todo tenga un cierre como simbólico y a la vez humano y a la vez, no sé si la palabra es ponerle en luz, pero sí como de, hey, aquí estamos y aunque no te veamos, te seguimos amando. Y yo soy partidaria de decir que inclusive con un ser querido se va, que me parece muy loco, y cada vez lo verifico más con las familias, es que ese amor crece. Y a veces me pregunto cómo hacer que ese amor crezca aquí, porque es que allá ya no podemos, eh, en los días siguientes cuando ese ser no estaba, ya no podemos como darle ese abrazo, ese beso, ese espaldarazo, o esa palmadita en la espalda de, hey, dale, o gracias, ¿cierto? Entonces como que, mira que son muchas cosas bonitas que uno en ese momento puede honrar y que nos lleva a decir, yo qué estoy haciendo, cómo me estoy preparando. Ya lo hablé con mi familia, el aspecto, por ejemplo, de poder conversar qué deseamos que hagan con nuestro cuerpo, también incide mucho en la forma en la que ellos van a seguir su luz. No es lo mismo que tú hayas dicho, créanme, y la familia decidió enterrarte. ¿Qué pasa? Que es que el cuerpo es lo primero, bueno, para mí lo segundo, que reconoce cuando llega a la tierra. Lo primero es la mamá, o sea, este ser que te contiene y que te ha tenido 9 meses o los meses que sean y que reconoce su voz, pues uno también reconoce al papá, pero digamos que la mamá te contiene. Y después el cuerpo físico. Entonces, a la hora de la muerte, ese cuerpo tiene una importancia gigante. Por eso las personas que están desaparecidas, mm, que tienen unas muertes, digamos que un poquito más fuertes, o que han vivido procesos como de, eh, que son como NNs, pongámoslo así, si el cuerpo se queda como en un estado de disposición a merced de, eso también incide en la forma en la que el que está al otro lado acepta lo que está pasando. Y por eso es que muchos seres que acá se conocen como fantasmas, que no es más que alguien que falleció y se quedó en este plano, eso es un fantasma, eh, está esperando que su cuerpo sea encontrado para la famosa frase que dicen, para descansar en paz. Pero es porque de cuerpo ellos lo siguen sintiendo como, como una manera.
de poder terminar una historia y poder como decir, listo, cerré el ciclo. Por eso para muchas familias es muy angustiante no poder como darle ese descanso o realizar esa acción para sus seres cercanos, pero no es porque eso tenga como un aspecto religioso, para muchas familias seguro y es muy valioso, pero más allá es porque pues eso es lo primero que, que nos reconoce, o sea, que reconocimos y nos reconoció, porque el cuerpo también tiene como una especie de vida y que en el plan del alma lo elegimos, o sea, elegimos el color del cabello, elegimos la estatura, el color de piel, los ojos, entonces, o sea, es un diseño extraordinario y es como que uno dice, es que eso también yo me veo ahí. Entonces, digamos que desde ese aspecto, que las familias puedan tener como un poquito más de connotación de darle valor a ese cuerpo biológico es fundamental y que lo puedan conversar, que no les dé susto, no, crémenme, no, a mí entiérrenme, no, tírenme en un bosque, no, a mí me ponen al lado de la mamá, no, llévenme para tal cementerio. Como esas cosas específicas ayudan, ¿vale? Después de que entonces pasaron esas acciones, hay un aspecto que se nos ha olvidado, que es muy importante y que es inmediatamente, bueno, de hecho, si es alguien que uno ya sabe que está pues, en un proceso de agonía, es prenderle una velita. Es algo fácil de realizar, pero el significado es gigante porque le recuerda a ese ser su propia luz y le recuerda el amor que su familia sostiene por él, iluminando parte de su camino. Digo parte, pues porque ellos van a ir a otra dimensión donde los seres humanos, a no ser de que tengan una capacidad de canalizar y ver lo que pasa en ese plano astral, pues llegan hasta cierto punto. Entonces, tener esa velita mínimo 15 días es súper importante, porque ese ser, entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a su casa, va a volver a su trabajo, va a volver a los lugares que fueron importantes para su vida o a donde creció, porque está haciendo como lo mismo, un recuento de qué está sucediendo, o se quieren despedir, o necesitan verificar cómo está su familia. Entonces ahí tener como por lo menos el recordatorio de prenderla en la mañana y apagarla en la noche, yo sugiero dejarla como todo el día, porque así como te acabo de decir, ellos van a ir recorriendo lugares y por eso uno dice como que, ay, sentí como un viento, o ay, sentí la voz, eso no es casual, eso es más real de lo que nos alcanzamos a imaginar también. Entonces como que eso, al ellos ver esa lucecita dicen como que yo también soy eso, y les recuerda el calor que tienen, porque la energía y la vibración desciende mucho. Yo como la siento, yo acompaño a trascender a un ser y mi cuerpo inmediatamente se congela. De hecho, mi radar o mi termómetro más bien en el otro lado, para saber cuánto tiempo me puedo quedar acompañándolo, que son máximo por ahí 2 horas, 2 horas y media, es que mi cuerpo empieza a temblar de forma exagerada. Entonces, eso mismo ocurre al otro lado, ellos también bajan. No te voy a decir que sienten una temperatura, porque sí es como su campo vibracional que hace que puedan ver la realidad de una u otra forma. Es como si tú acá estás descansadito, tú tienes con qué procesar mentalmente y con qué conectarte con tu sentir. Lo mismo pasa al otro lado. Si ellos están muy abrumados energéticamente y están muy revolucionados, no tienen cómo ver la realidad. Entonces, esa lucecita les recuerda como una armonía con la cual uno dice, ok, yo soy eso, eh, mi familia me está acompañando, me siguen teniendo presente, porque uno de los mayores miedos, que deberíamos de hacer un podcast de los miedos cuando morimos, es que los seres queridos nos olviden. Podemos hacer el podcast. Entonces, ¿Y cómo lo pondrías? no así, ¿Qué temen los miedos al muertos? morir,
¿Mm? o sí, videos de los muertos, o los principales obstáculos para no trascender, pues, ¿qué Listo. pensamos? Ahí lo dejamos Sin para embargo, paseo. listo, listo. Entonces imagínate que esa velita les asegura que su familia no los ha olvidado y que los sigue teniendo presente, Oye, porque, pregunta, ¿por qué 15 dime, días? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 19? ¿Por qué no 24? mira, esos 15, si te soy honesta, es una verificación personal, que era lo que te iba a decir hace un ratico y que estaba esperando. Yo antes entraba a conectar con ellos a los 2 días, 3 días de que fallecían. Yo era súper osada y realmente yo no tenía problema y me empecé a dar cuenta que no se querían ir. Entonces yo empecé a hacer una verificación, a decir, listo, si no se van a los 3 días, porque entiendo que para ellos es fuerte y va a llegar alguien y les va a decir, ay, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sara, vine a acompañarte, tu familia me mandó, y después decirle como que ven que hay otro espacio para donde te puedes ir. Ellos a duras penas están entendiendo qué está pasando. Y aunque el tiempo para nosotros y para ellos es distinto, sigue estando una forma de relacionamiento. Entonces yo empecé a correr los días. Entonces me pasé a 7 días, me pasé a 8 días, me pasé a 10 días, hasta que llegué a un punto de equilibrio de 15 días, donde empecé a ver que después de esas 2 semanas, ellos, y 15 días exactos, ellos aceptaban mucho más fácil como mi asistencia y se iban, porque de algunos me decían, no, es que yo no me quiero ir, yo me voy a quedar, mi familia está mal, pues, ¿qué me estás diciendo? Entonces ahí dije, ah, ok, esto tiene un tiempo, pero ese tiempo fue testeado por mí. Puede que para otros seres esto sea más rápido, o que de hecho pues hay otros seres que he buscado y llevan años sin poder trascender, pero por lo menos esas 2 semanas sí son como de déjenme, no me presionen, que yo necesito darme cuenta de este momento que está pasando y de lo que mi familia está viviendo. Ya después de eso, Juan, digamos que empieza toda una historia que es muy particular para cada ser, porque entonces hay seres que después de esos 15 días dicen muchas gracias, yo los amo mucho, tengo todo tranquilo, eh, si pudo dejar organizado todo, pues maravilloso, si no lo dejó y en esos 15 días está tranquilo y su familia recibe ese momento también y empieza a hacer un duelo armónico, ellos se van mucho más fácil. O puede pasar lo contrario, que digan, lo que te acabo de decir, yo no me voy a ir, yo necesito quedarme más tiempo. Y ahí es ya donde entra un pasador de almas o una pasadora de almas como soy yo, también entraría un medium como una forma de generar un contacto para que ellos como que estén tranquilos con lo que necesitan transmitir en la familia también, pues porque es como cuando uno no puede resolver algo y adentro uno queda como en el corazón arrugado y dice, es que me falta algo acá. Entonces nosotros somos un puente. En las canalizaciones con mi alma, una de mis funciones es unir mundos. Y entre esos mundos, que también son dimensiones, entonces es como esta tierra con el otro lado, y lo que yo hago es cruzar de un lugar a otro, o de un espacio a otro más bien, para poder como conectar, ¿cierto? Y que haya como como una curita para ambos lados y que todos queden lo más tranquilos que se puedan. Hay familias que me dicen, Daris, esto de verdad hace que yo ya diga, listo, estoy como, como segura de que este ser ya pudo descansar. Hay otras familias que me dicen, Daris, me sigue doliendo mucho por X o Y razón. Y lo mismo del otro lado, hay seres que dicen, dile que gracias por decirte que vinieras, porque ahora sí cerré, o ahora sí estoy como feliz de haberles dicho lo que sea que les haya dicho. Y hay otros que dicen, yo siento que necesito ir a otro lugar, que he escuchado que hay otro lugar, eh, tengo miedo, pero voy a ir, porque sé que ese tampoco es mi espacio. Entonces mira que entre unir estas dos partes de la historia,
hace que ellos entonces sigan el camino. Mm, ¿Qué es seguir el camino? Entonces ahí es donde entran los famosos castillos que yo te he contado a ti. ¿Y qué son los castillos? Cuando yo empecé este proceso de reconocimiento de lo que pasaba en el otro lado, van a mostrar unos lugares muy hermosos, en donde yo las primeras veces o las primeras meditaciones que hice con los seres que acompañé, yo lloraba de tener que devolverme. Y ahí hay un espíritu guía, pues hay seres que nos acompañan y que son supremamente visibles en el otro lado, y que cuando cumplía la labor, como que ellos tienen una frase que siempre es, tu labor ha terminado, necesitas regresar. Entonces yo les decía, pero yo no me quiero devolver, Son que es los que yo ya que, llegué pero acá. para vos, no para ellos. O sea, no es el No, para mí, claro, que de lo estén hermosos cercanas a que la son muerte esos que los lugares. devuelven. Sí, no, era como de, ellos llegan a, o sea, nosotros llegamos acá, que ya les voy a esos lugares, entonces era como de, ¿por qué me tengo que devolver si ya llegué? Y recuerdo una conversación que me decían, es que no puedes quedarte porque tú todavía tienes mucho por hacer allá. Y yo era como, pero yo lloraba, Juan, te lo juro. Y yo era, pero ¿por qué? Obviamente, estaba pues como súper recién conectada con el propósito, entonces había mucho que aprender de ahí para adelante. ¿Y qué ha pasado con mi canal, con mi forma de canalizar? Entonces, yo me dispongo a prestar el servicio y a mí me muestran más. Entonces, a medida que yo acompañaba a un ser a trascender, que fue mi abuela, la primera, mi abuela materna, me mostraban, entonces con ella me mostraron un lugar, ya de ahí no podía pasar, porque yo no estaba lista. ¿Qué pasa? Que como esto también tiene un desgaste energético, yo salgo y tengo que comerme algo, tomarme algo, porque es una labor que también cansa, como cualquier otra. Entonces, en esas acciones, empecé a reconocer, cada que pasaba alguien, me decían como que, listo, estás más fortalecida, como cuando uno va al gimnasio, puedes recibir más peso o puedes hacer más actividad física. Entonces, subía un poquito más, subía un poquito más, subía un poquito más. Subir es como tener, acceder a una vibración mayor y poder sostener esa vibración es mucha luz. Entonces, el primer espacio que logré reconocer es el primer castillo, que yo lo describo como si fuera una sala de espera de un aeropuerto. Entonces empiezo a ver muchos seres, veo muchos desencarnados, a los que aquí llamamos ángeles, veo seres con alas, otros sin alas y gigantes. Eh, ¿Qué ocurren en este lugar? Podemos llegar, nos reciben, digamos que ahí ya el ser trascendió. Cuando llegamos a este espacio ya hay una trascendencia, ya no hay transición. Entonces mira que la transición es como el darme cuenta y el decidir seguir la luz. ¿Qué es seguir la luz? Es reconocer que yo puedo dejarme guiar por los seres que hay alrededor, porque no solamente trascendemos si va un pasador o si se conectan con un medium, todos podemos irnos solitos. Ese es el nivel de conciencia al que necesitamos llegar. De hecho, en otras vías, pues también lo hemos hecho. El punto es que llegar a ese quinto piso, que yo le llamo así, el quinto piso, es como como un fin de ya acepté la situación, ahora cuéntenme qué sigue para mi historia. Entonces, en ese cuéntenme, hay un espacio donde tú puedes quedarte ahí esperando a que un ser querido fallezca y volver con él. Si decides volver, pues que también podemos decidir no volver a este planeta. En ese espacio también te puedes quedar si no estás esperando a un ser querido. Hay seres que no son capaces de como que les cuenten cuáles fueron esos aprendizajes que quedaron pendientes o cuáles sí fueron los que cumplió, porque hay una partecita de la historia que adentro se siente como una especie de vengan que esto va muy rápido. Aunque yo ya acepté que me morí, déjenme respirar, ¿cierto? Entonces se pueden quedar ahí como tranquilos. Ahí se empieza a disolver el ego, Te hay un pregunta, espacio. ¿cómo se mide el Dime. tiempo allá con respecto al tiempo de acá? No, Juan, allá, o sea, el tiempo es súper relativo, allá pueden ser, o sea, lo que aquí pueden ser años, allá son instantes.
Por eso, para nosotros el tiempo es tan apremiante, pero para la evolución humana, no sé, una vida, 2 días es simplemente un suspiro. Entonces, allá el tiempo deja de importar. Por eso hay seres que acá me dicen, Dari, como que lleva 10 años, 15 años, hasta 20 años, y pues no te digo cuántos más años he encontrado seres sin trascender, porque a ellos no les afecta, o sea, ya no hay un cuerpo que se deteriora, no, porque acá inclusive lo que nos afecta en términos de tiempo es que va quedando grabado en el cuerpo y se va viendo un desgaste, pero energéticamente tendríamos con qué seguir la experiencia, evidentemente. Entonces, para ellos no, pues es un momento presente. Para ellos siempre es un momento presente. Y lo que pueden ser acá 10 años, para ellos es como de, no, pues fue ayer, ponle, más o menos. Pues te estoy poniendo un ejemplo, no es que sea así literal, pero el tiempo allá no tiene una connotación como lo vemos nosotros. Es demasiado limitante para la experiencia humana. Después de eso, entonces, ya el ser decide si se quiere quedar en ese espacio. Yo siempre les digo, bueno, no te decía que se disolvía el ego. Ahí se empieza, porque cuando morimos, la sombra igual nos acompaña. Em, y en ese proceso de desprendernos de lo que no somos, para ahí sí volver a una conciencia un poco como más pura, la llamo yo, de lo que sí somos. Entonces ahí vamos como quitándonos la ropa cuando uno se entra a bañar, igualito. Pues hay un proceso muy similar. Eh, y cuando el ser me dice, no, Saris, yo realmente quiero ir al segundo espacio, porque yo les doy la opción, ¿te quieres quedar acá o quieres avanzar? Y antes de, como de ellos decidir hacia dónde, pues les cuento lo que te estoy contando a ti. Entonces, el segundo, yo le digo que es como si fuera entre un hospital y una universidad. Tiene las dos características. Hay más, bueno, ahí es donde ya hay centros de recalibración, así lo llaman ellos, y los centros de recalibración son como si fueran centros de recuperación, donde como si fuera Reiki, pero pues obviamente ellos no hacen Reiki como tal, ellos nos emanan luz, entramos, entonces hay uno que está relacionado con el cuerpo físico, que le llaman el centro de recalibración del cuerpo de luz, pero es que ese cuerpo de luz estaba conectado al cuerpo físico. Entonces ahí llegan por lo general personas que no cuidaron su cuerpo o que tuvieron una muerte muy fuerte o una enfermedad que los confrontó y toda la vida pudieron estar súper sanos. Pero justo, no sé, un mes, 2 meses, llegó, sí, algo al cuerpo biológico y esa fue la puerta de salida, pero que a esa persona le generó cierta afectación. Hay otros que llegan al centro de recalibración emocional. Entonces imagínate como si fueran cuartos, habitaciones o, sí, lugares muy grandes. Y en ese espacio, entonces llegan quienes tienen una afectación muy importante a nivel emocional, o que por lo general sus emociones acá en la vida fueron el talón de Aquiles. Y hay otro espacio que es el centro de recalibración del cuerpo mental, que para mí son quienes son más conscientes, y ahí los espera su espíritu guía. Y cuando alguien llega a ese centro de recalibración, está listo para empezar a darse cuenta qué hizo, cuántos aprendizajes obtuvo, si hubo algo en términos de aprendizaje que quedó ahí como a la mitad. Para mí es el ideal, ¿cierto? No es que los otros dos no, pero digamos que en el centro, este último, hay un nivel de conciencia mayor. En los otros necesitamos eh, primero como volver en sí. Entonces en esos espacios nos ayudan a volver en sí. El tiempo, no te puedo dar un tiempo, o sea, es como que particular dependiendo de las necesidades de cada ser. Yo conozco a una mujer, era una mujer que hizo este proceso o sea, en nada, o sea, eran semanas, y yo decía, pero ¿qué es esta locura? Porque ella me buscó después y fue el primer ser eh, con el que yo hablé,
después de estar en un centro de recalibración. Mi función es dejarlos ahí, ya. Yo por lo general no indago más, yo no vuelvo, a no ser de que la familia me diga, Dari, yo siento algo, ayúdame, pues queda como algo importante, pero por lo general como que ahí ya termina mi función. Y con esto, y con ella, entonces empecé a darme cuenta que pasaban muchas otras más cosas hasta donde yo tenía información. Entonces mira que este último lugarcito es como si te abriera un espacio grande para decir, vengan, yo necesito encontrar a fulano, a perano, a este lo voy a esperar, aquí quiero avanzar, aquí no, este aprendizaje lo quiero volver a hacer, porque sé que esto no quedó muy bien, aquí este ya está check, perfecto, se convierte en una habilidad. Entonces mira que ya es como un proceso mucho más ameno. Los dos primeros es como de vamos tranquilos, vamos conectando como con la esencia otra vez, nos, yo digo que nos acoplamos con el alma, que ese es otro tema. Nosotros tenemos en el cuerpo un fractal del alma, toda el alma no está en el cuerpo, eso tiene una explicación. Entonces ya nos volvemos a juntar con el alma completica y por eso es que ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, no hay remordimientos, aceptamos todo lo que pasó porque vemos otra vez el libro sagrado de la vida, de esos registros akáshicos o ese plan del alma como un, como si fuera como una tesis, como de listo, esto fue importante, vamos a hacer estos ajustes aquí y vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es la explicación de que el alma no está en el cuerpo y está afuera? Sí, dice que eso tiene una explicación. Yo sabía que tú ibas a preguntarme eso. Mira, ¿qué pasa? Que estamos en una dimensión donde hay mucha dualidad y hay mucha polaridad y es muy densa. ¿Qué ocurre entonces con esas características? Que es el lugar perfecto para que las sombras tengan como un protagonismo muy grande, que es lo que nosotros llamamos el ego. Y que el ego son los dolores y los miedos. Y los dolores y los miedos son las partes más frágiles y vulnerables de nosotros los seres humanos. ¿Qué ocurre con la luz? Entonces imagínate que es demasiado pura nuestra alma, demasiado. Y resulta que es que va a entrar, entonces imagínate una casa en donde todo está sucio, donde está desorganizado, donde de pronto no huele tan bien, donde hay cosas regadas, donde te vas a encontrar con personas que están cargadas, entonces uno va a sentir la pesadez. Ponlo más en ese sentido, como algo pesado, como algo que uno dice, esto me está incomodando. Y esa incomodidad, que es ese ego, empieza a formar parte de la realidad humana, porque tener ego está en la letra grande del contrato que uno firmó, para uno darse cuenta quién sí es. Entonces, como llegaste a un lugar con estas condiciones que te acabo de decir, el lugar no está completamente puro, no está completamente limpio, no. Hay cositas que están como ahí sucieditas, el alma se contaminaría y por ley divina no se puede contaminar, pues porque no habría quien guíe la experiencia, porque eso no está a razón del azar. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínatelo como si fuera alguien que maneja el carro. Tu alma es el conductor y el fractal del alma es el copiloto. Pero digamos que los dos están en dimensión distinta, pero todos tenemos contacto con el alma de diferente manera. Y entonces, si el alma llegara y se metiera completica a esa casa que está contaminada, esa oscuridad, como estamos en el terreno, estamos en el territorio de la densidad y de esa polaridad, empezaría a corromper a la luz. Por eso aquí a nosotros se nos olvida quiénes somos, a qué vinimos. No te imaginas cuántas personas yo he canalizado el alma de ellos que sí que están vivos y que me dicen, Dari, ¿estás segura que yo tengo cosas tan bonitas? ¿Estás segura que mi alma es tan especial? Y a mí eso me sigue generando, no te voy a decir mentiras, como dolor de por qué nos cuesta tanto ver lo que sí somos. Pero claro, es porque el ego estamos
en un espacio donde es muy fuerte y la personalidad aquí actúa en todo momento, y tener la raya y cogerla de la mano y tratarla también lo más suave posible es súper importante en un proceso de autoconocimiento y en un proceso de trabajo interior y de descubrimiento interior. Entonces, por eso mismo el alma no está completica acá, y fue una de las primeras enseñanzas que tuve, y lo que sale es como una chispa de luz, así como hay un fractal de Dios, estamos en ese fractal del alma, y esa partecita tuya cuando trasciende vuelve y se conecta como con ese todo. Y ahí dices, otra vez, ahora sí soy yo, ¿cierto? No es que acá no, porque en cada experimentación tenemos más cantidad como de luz, pero el alma como tal, por eso uno dice, eso me llegó hasta el alma, y que para mí es coherente que algunas veces tengamos esta frase tan normal, sin embargo, inconscientemente sabemos que hay un cierto espacio con nuestra alma. Eh, entonces, por eso. Hablaste de un fractal de Dios, ¿por qué? No, porque todos somos una partecita de Dios. Entonces era para poner el ejemplo que así como todos tenemos una partecita de Dios, también tenemos como si ese Dios se convirtiera en alma. Entonces, cada vez como que vamos, es que no sé cómo ponerte la palabra, que no es jerarquía, eh, pero vamos como teniendo porcioncitas de Dios descritas de diferentes maneras. Entonces, como no es la completitud del alma, tenemos un pedacito de la alma, así como tenemos un pedacito de Dios. Y cada vida tenemos más características de luz del alma y tenemos más características de lo que significa ser Dios, pues porque somos lo mismo. Era como un ejemplo para que vieras que somos fractalcitos de luz, que cada vez más nos vamos completando, hasta que llega un momento en que ya no tenemos que estar en este planeta, sino en otros espacios donde ya el alma no necesita, digamos que, dividirse, porque ese espacio en otro lugar está limpio, hay una forma de convivencia distinta, pero en este no se puede. Bueno, a ver, indudablemente el ego es el gran saboteador. Vos decís que hasta que llegamos a ese punto, tercer espacio, el ego permanece con nosotros. O sea que el ego tranquilamente puede sabotearnos de aquí hasta allá el tiempo que quiera. Pero de aquí hasta allá, ¿hasta dónde dijiste? Hasta ese tercer nivel Hasta el donde fin vos... de la vida. Ok, No, vos hablaste de los castillos, el primero, el segundo, el tercero. ok, Y no, cuando nos no, vamos a no, encontrar realmente con el alma en su plenitud, sí, ahí desaparece el ego. O sea que durante todo este proceso de espiritualidad o energía, el sí, ego puede tranquilamente sabotearnos. sí, amor, ese es el punto. Por eso el trabajo interior no es una moda y no es una tendencia, porque porque acuérdate que la personalidad es ese saboteador o saboteadora, es tus miedos y tus dolores, y nosotros cargamos con miedos y dolores de otras vidas. Entonces, a la cantidad de vidas que tenemos, cantidad de dolores y miedos, algunos trascendidos, otros no tanto. Entonces, de hecho, cuando yo veo que alguien se va a morir, la resistencia del ego es impresionante, y tú lo debes ver como médico, que están casi que en los huesitos, no comen, no nada, y la familia dice, pero ¿por qué no se va? O sea, no entendemos, no sabemos a quién más buscar, pero es por lo mismo, porque el ego está haciendo resistencia, porque se está tratando de aferrar a esta materia que es su territorio. En el otro lado, el ego no es tan fuerte, por eso se empieza a disolver. Sin embargo, por eso te decía que el tercer centro de recalibración, que es el del campo mental, para mí es el ideal, porque ellos no necesitan prácticamente disolver el ego, porque fueron como muy coherentes consigo mismos, y todo el tiempo estuvieron en un proceso como de reconocimiento interior, de sanación, de redescubrimiento, de no darse duro. En cambio, los dos primeros, la emoción es un gran talón de Aquiles si no se sabe manejar, y el cuerpo físico también se puede convertir en un gran talón de Aquiles, pues que la personalidad lo coge. Por eso la vanidad, por eso querer cambiar el cuerpo y un montón de cosas. Pero claro que el ego tiene una fuerza
impresionante. Yo siento que es uno de los grandes descubrimientos que me he hecho en mi vida, ver hasta dónde llega, el impacto que tiene. Por eso encargarnos de nosotros mismos es tan valioso, porque es como, el ego es esa parte como un niño que está diciendo ayúdame, pero en ese ayúdame algunas veces es con rabia, otras veces es con mucho dolor, otras veces es grosero, porque no sabe cómo hacer para poder transitar lo que necesita transitar. Y que muchas veces las personas tratan súper horrible al ego, como este no sé qué o esta no sé qué. No, no, le digo, no es necesario hablarle fuerte, porque es una parte frágil de ti mismo que necesitas prestarle atención. Mm, y hablando de todo esto, o sea, la creación es demasiado perfecta, y tiene tantas como tantos caminos que uno dice, qué ingenio, el de los seres de luz, Dios, el creador, la creadora, el universo, como cada uno lo quiera ver. Pero es como de, qué impresión cómo nos van llevando a que podamos darnos cuenta de una seguridad personal para dejar como de que los pies tiemblen y que el corazón crezca impresionante. Pero si uno no es consciente de eso, por eso uno muchas veces se deja llevar del ego, la vida se enredó. Y sin embargo, apelo a que como no hay hubiera, pues era la situación que uno necesitaba vivir. Sin embargo, entre más conciencia, claramente ese ego lo vas a poner a tu favor, porque uno puede poner al ego al favor de uno. Y no que el ego te lleve a ti, sino que tú le digas, venga, tiene mucha rabia, ¿cómo uso la rabia para crear? ¿Cómo uso esa frustración para decir, listo, me voy a dedicar a, a soltar esto para que mi cuerpo en un gimnasio se fortalezca? ¿Cómo voy a hacer esto para ponerlo en esta conversación que necesito tener, y que esto no está siendo como amoroso conmigo? Solo que eso requiere ciertos manejos que ya es autoconocimiento y es otro tema. Sin embargo, el poderlo tener como ahí, hasta el último día inclusive de tu respiración, hace que el proceso de trascendencia también sea mucho más fácil. Por lo que te decía ahorita, ellos todavía tienen, o sea, sigue siendo tú, Juan David, el hombre que yo conozco y que todos conocemos, con sus cositas en su morral, lo lindo y lo no tan lindo, hasta que ya llegas despacio y empieza un proceso de disolución del ego. Entonces ahí me perdí en una parte, porque si en teoría no tenemos memoria, pues en la práctica también no tenemos memoria de lo que ya vimos en otros momentos, pero el ego va cargándose de los procesos duros, difíciles, complejos. O sea, no hay memoria de qué vivir, pero sí me traigo las cargas del pasado. Sí, señor. Es un enredo. Entonces, o sea, ¿cómo evito Sí, caer en los mismos errores en vista que estoy cargando con esas ahorita, problemáticas bueno, de hay vidas muchas anteriores? herramientas. O sea, ahorita y las herramientas que van a ver de aquí en adelante son gigantes. Yo siento que lo que estamos viendo aquí apenas es la punta del iceberg. La cantidad de niños que están llegando con habilidades en luz, los humanos que están despertando, los que estamos acrecentando nuestras habilidades para ponerlas al servicio, va a ser para todo eso. Desde hace unos años acá hay personas que cada vez más canalizan vidas pasadas, que son los famosos registros acásicos. Eh, Hay personas que tienen sueños lúcidos de lo que fueron en otras vidas. Hay canalizadores como yo, o sea, hay de todo. ¿Qué pasa? Que es que en una sola vida no logramos aprender todo. Eh, y, y en esas vías que van quedando cositas, hay algunas que en la próxima vida tú no las puedes coger otra vez todas, pues porque no te va a alcanzar el tiempo. Entonces, como tenemos experimentación, nos vamos como limpiando, nos vamos limpiando. Las primeras vidas son de mucho contraste, son de mucho dolor, porque somos conciencias nuevas en este planeta. Entonces, estamos en un planeta de mucha ignorancia. Entonces, actuamos desde esa ignorancia. Por eso, a medida que vamos teniendo más experimentación de vida, pues vamos siendo más conscientes, o sea que ya no nos propiciamos tantos miedos y dolores. Sin embargo, mientras haya experimentación, el punto es limpiar esos miedos y dolores que también hay atrás e intentar no generar nuevos en la vida actual. Entonces, desde ahí, los que tú elijas desde el plan del alma para limpiar son como esos aspectos que uno dice,
ay, pucha, esto me está costando demasiado, o esto porque lo sigo sin resolver, es porque viene desde atrás, o sea que hay una inercia que hay que romper. Sin embargo, si se eligió ese dolor o ese miedo en esta vida, es porque está la posibilidad de ya dejarlo de repetir, o por lo menos de minimizarlo en su máxima expresión. Pero si esa conciencia no está, que volvemos al autodescubrimiento personal, el trabajo interior, pues vamos a seguir repitiendo, pues porque la conciencia sigue estando, y por eso escuchamos que hay almas jóvenes, es porque en este planeta la experimentación eh, no es tan, digamos, tan marcada como para otro ser que ya ha tenido un bagaje y reconoce perfectamente al ego en todo el sentido de la palabra. O sea que quienes elegimos estar en este planeta es porque estamos arrancando, por así decir, porque es un planeta muy bajito. No todos, porque hay seres que vienen en labor de servicio, es decir, vienen a hacer algo en específico, lo hacen para el bienestar de quienes están acá y se van. No te puedo decir que desde el principio, porque eh, nos saldríamos del tema, porque venimos algunos de familias estelares, que son como nuestras primeras familias de vida. Pero sí venir a este planeta, la materia principal es trascender las polaridades e integrar la luz y la sombra, porque a la final tus miedos y tus dolores son partes de ti, si no, no lo sentiríamos. Entonces es como, venga para acá. Yo le cuento como si es la historia, porque un miedo y un dolor es una parte de nosotros que vivió algo y lo percibió de una forma diferente a lo que significa amor. Entonces cuando el amor lo llama o la luz lo llama y le dice, venga, conversemos, es que esto tenía un sentido, el dolor y el miedo se transforman y la percepción cambia. Por eso es que ya el dolor no se mantiene o el miedo no se mantiene, porque uno dice, ay, ya entendí, ya comprendí, y eso se demora algunas veces días. ¿Cuántas se pueden demorar? Mira, de eso hay mucho, yo no puedo decir una cifra exacta, pero dicen que nos demoramos 1000 vidas haciendo un proceso de reconocimiento humano que se llama el libro de las 1000 vidas. Sí. Sin embargo, también está sobre la mesa que quienes tienen acceso a información, a ese tipo de información, tienen como ese impulso de querer recordar quiénes son, hacia dónde van, cuál es su propósito de vida, Acortan tiempo. llevamos más de la mitad. Ah, ok. Entonces mira que no, O no sea, nos es tan faltan 500, grave. nos falta más o menos 500 pues. No sé, yo no sé cuántas, pero ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Sara, yo creo que si no paramos aquí seguiríamos y nos va cogiendo Sí. cada vez más la noche. Gran conclusión, no morimos, simplemente nos No, retiramos el traje para hacer más aprendizajes y adquirir nuevos trajes mientras adquirimos mucho más aprendizaje y volvemos nuestra experiencia una escuela gigantesca hasta que se deja el momento donde decidimos no vivir otra vida más y quedarnos en el otro plano. Puede ser una así es, conclusión. tal cual. Puede ser una conclusión. Yo siento que la conclusión también es que es muy importante darnos el permiso de tener a la muerte un poquito más cerquita, aunque dé mucho miedo, o la percepción que cada uno tenga, porque también, desde mi experiencia lo puedo decir, es algo que uno sí puede como empezar a ver desde un aspecto muy bonito y que se convierte en un motor para no esperar a que la vida pase o a vivir en automático, porque si algo trae la muerte es conciencia. Aquí en vida, para darnos cuenta que es ya y que tenemos todo para hacernos felices. Y del otro lado, aumenta la conciencia, pues porque nos vamos a reconocer como la luz que somos. Entonces, siempre nos va a llevar a algo demasiado transformador y bonito. Yo creo que queda faltando tela por cortar y mucho por hablar, pero lo haremos en otro momento porque tienes la capacidad Indiscutiblemente. de extenderte de una manera maravillosa. Sara, inmensamente agradecido por tu tiempo, por este espacio. Quien te quiera contactar, dónde te puede encontrar, cómo te puede contactar para que le puedas ayudar, o con los desencarnados que creen que están en una condición compleja, o para sí mismos para aprender en esos planes del alma cómo terminar bien este proceso acá.
Juan, primero gracias a ti por esta invitación. Siempre es delicioso tener esas conversaciones contigo y gracias a las personas que nos van a escuchar. Y me pueden encontrar en @trascender en ti, tanto en Instagram como en Facebook. O mi teléfono es 315-633-8330 y ahí los acompaño para compartirles esta información y empezar el proceso. Si alguna cosa más que llamarte, que te escriban y ya tú en el tiempo que tengas posibilidad Exacto, de me escriben a responder, WhatsApp. responde los mensajes. Exactamente, No, Sara, tal maravillado cual. como siempre, aprendiendo mucho, como cada vez que tenemos una nueva conversación, eh, y haremos otras más, indudablemente haremos otras más. Seguro. Inmensamente agradecido y gracias a todos los que nos escucharán y que puedan multiplicar esta información, porque es la herramienta que tendremos para ver de una forma diferente la muerte, sufrirla menos, no sufrirla, y si estamos acompañando a quien está muriendo, confiar en que al ego le va a doler, pero que finalmente ese otro no se va a morir. Exacto, tal cual. Y que el amor crece, pero que qué rico que crezca aquí y no cuando ya se va la persona. Ok, Puede ser. Entonces, maravilloso. bueno. Un abrazo gigante, Juan, que Igual estés para muy ti, bien. muchas, Y a muchas gracias. todos, un Chao, chao. abrazo. Ok, Y chao. chao.